Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en este día jueves a la Oficina de Espacio Público. Hoy día les damos la bienvenida a la tercera versión de Diálogos Esenciales, que es este espacio que hemos creado en Espacio Público para conversar sobre aquellos temas que son esenciales, que son importantes, pero que no necesariamente son los más contingentes. En Espacio Público, si hay algo que nos ha caracterizado desde el inicio, es entender que los problemas sociales que enfrentamos son complejos y que requiere una mirada distinta. No basta la economía, no basta el derecho, no basta ninguna disciplina, y por eso estamos muy contentos de tener esta conversación hoy día para tener una mirada distinta sobre nuestra sociedad, a la que quizás quienes trabajamos en políticas públicas estamos más acostumbrados, una mirada desde el psicoanálisis, desde la psicología, así que estamos muy contentos de recibir a Constanza Michelson, psicoanalista, columnista, escritora y directora de Espacio Público, que acaba de lanzar su libro Nostalgia del Desastre, que vamos a comentar hoy día, y también a Patricio Fernández, escritor, columnista, académico de la Universidad Diego Portales y también director de Democracia Universidad Diego Portales y director también de acá de Espacio Público. Así que va a conversar con Constanza sobre este interesante libro. Así que nada, les doy la bienvenida y partamos con la conversación. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes están acá y los que nos acompañan también vía streaming. ¿Dónde vas tú? Allá. ¿Cuál querés? Siéntese, siéntese. Tome asiento. Buenas tardes. Bueno, estamos acá para conversar sobre este libro de Constanza Michelson, Nostalgia del Desastre. El título ya es sugestivo, invita, en fin, pero déjenme contarle así como muy someramente de qué va este libro para que después entremos a conversar. Bueno, el libro va de un montón de cosas, pero este es un libro que además, como formato, es por una parte, es un libro literario, es un libro de ensayo, que arranca este libro con un disparo. Aquí hay un disparo que le da el vamos a un montón de historias, así como en las carreras de caballo o en las competencias, digamos, atléticas, pero lo que aquí arranca son un montón de monstruos, una gran cantidad de eventos que son a su vez psicológicos y sociales. Un disparo que ejerce un padre frente a una hija de pocos años intentando matar a su madre. Ese evento, que es con el que arrancan, digamos, todas las pesadillas, los complejos y las problemáticas de este libro, lo va tramando a todo su largo. O sea, este disparo vuelve a aparecer muchas veces. ¿Y qué temas atraviesan este disparo? Como el libro lo dice en su subtítulo, dice variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura. Yo creo que estas son apenas 3 de un montón de otras temáticas que aquí aparecen. Yo fui anotando algunas que pueden dar pie a esta conversación, que espero que se centre, eso sí, especialmente en una de ellas. La niña y su fragilidad, las parejas incomprensibles, la violencia, las muchachas lindas y sus problemas, la Biblia y sus múltiples lecturas. En un momento interesante, yo creo que vamos a pasarlo por ahí, el hombre débil como el hombre diablo también, débil con B corta, o sea, esa palabra en inglés que lo vuelve y lo traiciona. Los pobres diablos. Los pobres diablos. La insoportable normalidad, el aburrimiento sociales y culturales a partir de estos fenómenos individuales o al revés. Ahí veremos qué es lo que explica qué, si es los fenómenos psicológicos, lo social, o lo social, los fenómenos psicológicos. Pero este disparo que presencia una niña, aquí narrada en tercera persona, pero que aparece conocida por tanto, ese orden está cuestionado. El estallido social, que a mí me tocó reportearlo cercanamente y lo seguí, etcétera, solo sexualmente hablando, sino que partamos por eso, Connie. Chuta.
¿Qué es lo que es el hombre en ese hombre? O el padre. O el padre. Bueno, gracias a todos que están acá, gracias Espacio Público por organizar esto. Seguramente esta no es una conversación tan esencial, pero por eso gracias a quienes vinieron. Pues yo creo que hay cosas bien esenciales igual, no es por defender el libro, pero todo este asunto que parece Yo tengo la impresión que esta cosa que estamos hablando es súper esencial. Súper esencial. Pues bueno, los psicoanalistas siempre tenemos la impresión que sabemos una cosa súper esencial, pero nos cuesta transmitirla. Pasa que hoy día el psicoanálisis, voy a un pequeño rodeo, pero el psicoanálisis tiene una particularidad, que es todo el mundo desprecia el psicoanálisis, cree saber que el psicoanálisis, menos los psicoanalistas, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es el psicoanálisis? Uno podría agarrar tantas cosas, digamos, para no decir nada, pero ¿y qué epistemología es el psicoanálisis? Porque se cree ciencia, pero no es ciencia, no, es que no es ciencia, ¿qué es entonces? Psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis tiene su propia epistemología y que es clínica, es decir, uno no psicoanaliza la ciudad independiente de que sea una manera de... Uno sospecha ciertas categorías porque ya comprendió más o menos cómo funciona el psiquismo y eso te da ciertas luces para entender por qué las cosas no funcionan en el mundo, digamos, ¿no? O sea, el psicoanálisis es como siempre el gusanito que va agujereando lo que pareciera ser que completo, los discursos. Entonces, una discusión a propósito de esta cosa del patriarcado, para meter en el tema del padre, entre el psicoanálisis, y hay psicoanalistas de repente más jóvenes y todo que dicen, bueno, esta disciplina patriarcal, y uno dice, bueno, sí, efectivamente, Freud la creó, era un señor patriarcal, pero ni tanto, ¿ah? O sea, fue bien lejos con las cosas que decía y con las cosas que pensaba. Era un señor de su época, desde luego, pero ese no es el asunto, ¿no? Entonces hoy día hay toda una... Yo digo, ¿por qué no pensar en el psicoanálisis de nuevo más que estar como peleando si acaso el psicoanálisis o no patriarcal, ¿no? El psicoanálisis no tiene agenda, no puede ser ni patriarcal, ni antipatriarcal, ni feminista, ni no feminista, en cierto sentido, porque no tiene agenda, es un gusano. Es un gusano, ¿sí? Es mi nueva definición. Entonces, el famoso asunto del padre es que para el psicoanálisis el padre es todo lo que no sea madre. O sea, me explico. El psicoanálisis son posiciones psíquicas, ¿no? O sea, si Freud, lo que todos nosotros después comprendimos, o como se estudia, es que el famoso complejo de Edipo, que esto de que era el papá o la mamá de la familia patriarcal, es el Edipo de Freud, de su época. Pero eso no significa el Edipo, son unas operaciones psíquicas. Madre, en psicoanálisis, significa todo lo que es inmediato, pegado, ansioso, lo que todo sea su hijo de sangre. ¿En qué sentido? En que es un rol simbólico. Y eso tiene todo que actual. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, bueno, Nietzsche, van a ver las consecuencias de lo que significa que Dios ha muerto. Van a ver las consecuencias de lo que significa que Dios ha muerto. Y que Dios ha muerto no tiene, es puro simbólico. Es algo, ¿se acuerdan el Éxodo cuando Moisés, ¿cierto? Dios le habla, no le muestra la cara, le dice, yo seré el que seré. Porque no hay el verbo ser en hebreo, además, no dice soy el que soy, está mal traducido. Y hace estas cosas terribles con los egipcios, además que los mata a todos, una cosa bien espantosa, y guía a este pueblo, ¿cierto?, a la libertad. ¿Y qué les pasa al otro lado del río? Que ya, pues Moisés, entonces, ahora ¿cómo es la cosa? ¿Qué hay que hacer? Y Moisés entonces, chuta, no, Dios no me habló más. Es un Dios que no habla, y un viaje que debió durar 10 días, duró 40 años, porque la enseñanza es, la libertad es difícil porque no hay Dios. Hay ley. ¿Qué es lo que trae Moisés? Leyes, palabra. Entonces, la religión judía nace después de la cultura judía y el principio de la cultura judía es pura ley. Y tiene un montón de normas y de cosas. ¿Por qué creen? No es por Dios, es porque, como decía Montaigne, la ley es buena porque es ley, no porque cada ley en sí sea buena. Ese es el pacto simbólico. Quiero decir con eso, que puede sonar complejo, pero Dios de alguna manera es un acuerdo, es decir, ya hay algo acá, ¿sí? Nadie puede ser Dios, ¿sí? Para eso existe ese lugar vacío. Y bueno, dicen que hay libros que dicen que ni Dios se sentó en el trono, que es demasiado estúpido sentarse en el trono. Aquí está ese acuerdo. Bueno, que es el punto. Si antes ese lugar vacío se llamó Dios, en otro momento se pudo llamar ideología, algo en que creer. ¿Qué pasa cuando todo eso cae? Cae de alguna manera, no es que caiga solo Dios, sino que lo que la filosofía, ¿no?, del siglo XX ya escribe, es que cae también el humanismo como proyecto
lo que dice la filosofía de la historia, esto de que el régimen de historicidad es que el ser humano o el mundo puede tener un proyecto unitario, un proyecto que puede llevar a cabo y va a definir el futuro. Eso cae el siglo XX. ¿Qué pasa cuando todo eso cae? ¿Somos más libres? O sea, cuando la confianza en la ley o la idea de que la ley es buena porque es ley, ¿sí?, empieza a flaquear a propósito del estallido. ¿Me explico? ¿Cómo se creen cosas que no tienen sustancia, que no son obligatorias? Es un pacto. Y un padre es un hombre que responde a un pacto. Un padre que se cree padre es un autoritario. Como el psicoanálisis se dice, aunque sea el rey, el que se cree rey está loco. El rey o cualquier gobernante obedece a un pacto, está sometido a un pacto. ¿Me explico? Ya, entonces, espérate, entonces no todos los padres son, quiero decir, no todos los hombres, aunque sean padres, son padres, los que no respetan la ley, por decir así, los que no pagan la pensión, esos padres que están de moda, además, así como esos políticos que están de moda que no pagan la pensión, ponte tú, ¿no? Los que tienen su propia ley. Eso ya es otra cosa, ¿no es? ¿Me entiendes? Ya está en otro lugar. Tú hablabas, por sí. ejemplo, de la muerte de Dios. En el derecho hay dos grandes escuelas. Una es el justnaturalismo, que cree que las leyes son buenas porque devienen de Dios o de un bien, y otro que es el positivismo, que es lo que hemos terminado viviendo todos, que es que las leyes se obedecen porque han sido hechas de acuerdo a otra ley. O sea, dado que la ley esta fue hecha, y finalmente eso se llega a una constitución. Lo que uno veía de alguna manera en el estallido social, y te lo pregunto a propósito de tu libro, porque tiene que ver con esa imagen paterna. Carlos Peña escribió un librito que se llama Hijos sin padres. O sea, está en el aire la idea de que, o estuvo, ahora parece que estamos como en la resaca, de que hubo un momento en que nadie le podía imponer algo a otros y todos podían hacer su propia ley y cada cual podía vivir en su propia ley. En ese tiempo del estallido hubo antipatriarcado, antiadultocracia, antipsicología. Claro, lo que no se calcula, perdona, es que el mercado, y eso es todo, o sea, el Dios del siglo XXI no necesita ni padre ni patriarcado. ¿No? No lo necesita. No necesita, mientras hayan consumidores, si tú quieres. Psicológicamente hablando, te lo llevo a tus personajes acá, porque tú vuelves sinónimo de padre malo. O sea, no cumple la función. O que no cumple la función. O sea, la ausencia de ese orden, o sea, un padre, yo entendía leyéndote... Un padre amigo, un padre adolescente, un padre furioso, un padre totalitario, un padre abusivo, todos esos padres. Bueno, todos esos padres que aparecen ahí, el padre de la Laurence de Bray, que es muy interesante el libro que hizo esta escritora francesa sobre su padre guerrillero. Sí, que lo deja un poco, bueno, es un poco mala. Sí, Laurence de Bray. Dice, bueno, ¿cómo yo podría tener un padre si él andaba buscando a uno, digamos, en el Che Guevara, en no sé quién? Ser un padre adolescente, un poco niño, así ella lo define, que ella dice algo muy fuerte: él nunca hizo nada por mí, y todo por una revolución que no sabemos si era por el bien o por él, así lo dice. Hay una cosa que es la que te quiero preguntar, que es la que que supongo es una discusión en la que estaría envuelto. Tú dices, entonces, en este tiempo no se necesita esa figura. Porque el deseo es... a mí me gusta mucho, a propósito de la cosa bíblica, me gusta mucho el relato como el relato en el Génesis. Bueno, se supone que hay varios autores del Génesis. Estaba leyendo sobre eso y dicen que hay una que se supone que es mujer, le dicen Jota, y creen que es mujer por la ironía, porque un poco dicen, bueno, deja a Dios y a los hombres en la parte que se supone que ella habría escrito, un poco como niños chicos. Entonces, toda esta escena donde, que es muy buena esa frase, Dios dice al principio, crea al hombre, ¿cierto? Dice, que se llama Adam, además, no Adán primero. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y podemos seguir después hablando sobre eso, que parece que se está llenando de hombres solos, dice la estadística. No, en serio. De solo y de pornografía, y eso no es peligroso. Bueno, ahí también a propósito de los hombres solos y los diablos. Claro, pero vamos a llegar a hablar de eso, pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle, lo estoy citando literal, de una traducción, voy a darle ayuda adecuada. Entonces crea los animales, y le dice, ya, ponles nombre,
Les pone nombre, la vaca, la oveja, y no era tan adecuada la compañía. Entonces dice, ya, le voy a hacer una compañía desde su costilla, ¿no? Y que eso que ha sido interpretado también como entonces crea a un segundo sexo, tampoco resultó, porque el segundo sexo, fíjate que tampoco era tan segundo sexo y tampoco fue compañía tan adecuada. Lo primero que hizo Eva, ¿qué fue? Mirar a la serpiente, pues tampoco estaba no era tan adecuada a Adán, ¿no? Y entonces, como algunos lo piensan, la interpretación que a mí me gusta es que finalmente la idea de la costilla es que Adán, que primero no era un hombre, era un ser completo como las bacterias, asexuado e inmortal, no le faltaba nada, nunca más va a estar completo. Eva es otro ser que entonces, como aparece, ya se llama mujer y este se llama hombre, va a ser siempre su problema, en cierto sentido, porque él ya nunca más va a estar completo. La va a querer hacer adecuada y todas las culturas han tratado históricamente de hacer adecuada al problema, que son las hijas de Eva. Las velan, las desvelan, les ponen pechugona, les cortan parte, en fin, ¿no? Es la historia de las mujeres también, porque las mujeres representan un poco la corrupción y el deseo, es una historia larga. Pero la historia es que entonces no hay compañía adecuada, es como, el problema del deseo es como cuando uno le pide a otro que te rasque la espalda, nunca la chunta, pero uno tampoco se puede rascar solo. Y ese es todo el problema humano, ese es el problema del deseo, que nunca hay el objeto adecuado. En la adicción hay el objeto adecuado, en la compulsión hay el objeto adecuado, en el fetichismo hay el objeto adecuado, es decir, siempre me gusta la misma cosa, en la obsesión hay el objeto adecuado. Y se patologizan esas cosas, pero el deseo siempre busca otra cosa. Se supone que pasa en la cultura contemporánea un poco. Se supone que ha bajado el deseo sexual, ¿no? O sea, uno está leyendo todo el rato últimamente que se está viendo menos sexo. Que no sabemos si es que es lo mismo que menos deseo sexual o menos deseo sexual consumado con otro ser humano. Pero es que a mí me llamó la atención que en este dato está incluido que también había menos masturbación. Es verdad, tienes razón. Entonces porque si no, la pornografía lo hubiera cubierto, digamos. O sea, pero parece que también hay menos desodro. Pero esto se da al mismo tiempo en un momento en que la discusión, parece ser en parte la discusión cultural, es que el hombre se desdibuje también. El hombre nuevo, admirado desde cierta perspectiva feminista, es un hombre que en el sentido tradicional no es tan hombre, es un poco más como la otra también. Y de pronto uno se informa que esta búsqueda está conviviendo con menos deseo. Sí, pues, y bueno, a eso voy. El problema es que yo creo que cada cultura ha tratado de buscar sus ayudas adecuadas de distinta manera, y ¿qué significa una ayuda adecuada? Me lo voy a decir así, hay una filósofa amiga que dice, bueno, en realidad el gran problema de la diferencia y de este asunto del deseo, que nadie es adecuado al otro, es que confiar en otro ser humano siempre tiene una cuota de fe, hay que pegarse un salto de fe, porque no se puede creer en otro ser humano como uno cree en las mascotas, pues una mascota te mueve la cola y no hay duda. No hay duda. Mientras que todos los celos, todas las cosas que nos pasan con los otros seres humanos, lo que angustia, bueno, el infierno son los otros, decían, tiene que ver con que nadie es transparente y nadie, insisto, no hay el complemento, ¿sí? No encajamos como un puzzle. Eso es el sexo humano. Entonces, claro, hasta cierto punto, transformar la diferencia o al otro en una mascota, a la buena o a la mala, ¿sí? A la mala, reduciendo la diferencia, ¿sí? Qué sé yo, destruyendo al otro, pero también a la buena. Y ese es el mundo feliz de Huxley, ¿no? Que es como, sí, no van a haber más problemas. En el mundo feliz estamos todos, cada uno sabe su lugar, todo está ordenado. El sexo reproductivo lo hacen las máquinas, hay una especie de Matrix, ¿cierto? Donde todo, y muchos narcóticos, donde todo está ordenado, es decir, no hay preguntas, no hay una pregunta, oye Eva, ¿pero qué querís? ¿Nos comemos la manzana? ¿Pero por qué hiciste? O sea, no hay, bueno, hay que notar que sí hay algo de la trama que precisamente empieza a torcerse, se empieza a acabar el mundo feliz cuando hay un intento de crimen hacia una mujer. A la mujer también algo tiene que ver ahí. Pero lo interesante es que si para Huxley ese mundo feliz era una distopía, ¿sí? Hoy día uno podría decir que no es tanto, porque a propósito de nuestras ayudas adecuadas que buscamos, el otro día me topé con un libro que se llama El Mundo Feliz,
de un autor que está como medio de moda, creo que es español, Luis Ye algo, no lo recuerdo, lo invitaron a la Feria del Libro ahora a Buenos Aires, y leí el libro y el libro es horroroso. Dice en realidad, asumámoslo, el ser humano es una mierda, lo dice así, estoy citando, y hoy día está todo hecho para que podamos efectivamente lograr las ciudades inteligentes, aunque los ciudadanos sean estúpidos, da lo mismo, y hacer este mundo feliz de Huxley. Estamos llenos de fármacos, microdosis, macrodosis, legales, ilegales, a narcóticos tenemos. No hay mucha diferenciación psicológica, podríamos perfectamente relegar toda la inteligencia artificial y todas estas cosas que a veces vienen del progresismo, pero otras cosas, o sea, ni siquiera es como ideológico de un lado. Transhumanismo, poshumanismo, todas estas ideas que a veces se chocan pero a veces se juntan, que desaparezca el humanismo, que ese era el destino, recuerden que Nietzsche ya advertía, y eso significa, bueno, seamos esta gran masa, lo mismo que los animales, o lo mismo que las plantas, lo mismo que las máquinas, total, igual buena onda. Yo decía, ¿por qué este libro, por qué este sujeto lo invitan a la Feria del Libro? Me lo preguntaba realmente, y es cool, y hay toda una literatura, yo les contaré sobre una especie de elogio a la pulsión de muerte. Acabémonos de una vez por todas y sumémonos en un sueño fantástico. Eso que parece exagerado, la pregunta es si acaso nuestros nuevos juguetes o nuestros discursos actuales no son un poco eso, que dejemos de hablar, que las máquinas resuelvan, o que el escáner resuelva, que te diga qué te pasa. Mientras más apagues a ese narrador interno, que en mi opinión salva tantas vidas, que es esa soledad de la que hablaba Hannah Arendt, el estar separado de otra cosa, el poder decir no de repente, o sí, o ser testigo de la violencia, qué hacer frente a la violencia de otro, cómo posicionarse. Eso requiere unas ciertas cualidades psicológicas que yo no estoy muy segura si nuestros lenguajes hoy día lo fomentan. Eso es lo que quiero decir. Oye, no sé por qué llegué ahí. Dos preguntas con dos tópicos que también el sexo, después lo retomamos ya. Sí, pero que son bien centrales en tu libro. Uno, el aburrimiento, te quería preguntar, ¿tú ves hoy día una presencia mayor del aburrimiento? Porque a mí se me ocurría la novela de Moravia, que se llama La Noia, que es como el tedio, años 60. Camus, por ejemplo, El extranjero, que de alguna manera también es una novela de lata, es del año 40. Y tú lo vinculas, y este es un aburrimiento post-catástrofe, por así decirlo, porque la catástrofe es la guerra mundial, entonces viene como a continuación. ¿Tú el aburrimiento actual, tú notas un momento especialmente agudo de aburrimiento? O sea, hoy día es un dato que tú percibes en la cultura más enfático que en otros momentos, y lo otro, ese aburrimiento está advirtiendo o anunciando una catástrofe, porque yo noto que, o creo haber percibido, que en tu idea del aburrimiento late la catástrofe. Me acordé ahí de hay una palabra, hay un término freudiano, que bueno, alguna vez, no sé por qué motivo le adentré, que se llama Unheimliche. Luminoso. Luminoso. Y que de alguna manera es como la catástrofe habita o espera escondida en lo familiar. Esto no es lo mismo, pero pareciera que aquí hay algo ominoso, hay una catástrofe que habita en lo aburrido o en el aburrido. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿cómo es ese cuento? Déjame terminar la idea porque como me fui por 1000 partes, la respuesta anterior, muy cortito, solo esto para decir por qué iba la cosa de Adán y Eva y la ayuda adecuada y que nadie es adecuado y que el ser humano busca todo el tiempo, si algo buscamos es encontrar finalmente el objeto de la felicidad, que nunca llega. Los totalitarismos también son de todo tipo, los totalitarismos, las formas como totalitarias actuales, los lenguajes, los que quieren iluminar todo y encontrar la solución, son eso. Y a propósito de la cosa del sexo, la pregunta es por qué efectivamente pareciera ser que la curva de la actividad sexual, de los encuentros, disminuye. El mercado, viste, que tampoco necesita sexo, porque el mercado del sexo crece como la espuma, no necesita los cuerpos. Que eso a propósito del mundo feliz, ya no se necesitan. Se necesitan a los chicos de las motos nomás, como en la pandemia. O sea, los cuerpos van a estar, esos cuerpos son los que van a estar en la ciudad, los otros parece que no. Pero a propósito del sexo, es hasta qué punto
los lenguajes actuales, yo pensaba también, cruzándolo con un artículo de Economist, ¿se acuerdan que apareció, que circuló bastante, que era que decía, bueno, parece que los hombres están votando más a lados conservadores y también a políticos antifeministas, y las mujeres jóvenes por políticas más liberales de izquierda? Hay algo que parece que está distanciando a hombres y mujeres heterosexuales, al menos. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras ayudas adecuadas o nuestros remedios de época? Incluso el feminismo y el antifeminismo, no es que los quiera poner en el mismo lugar, pero los políticos que inflaman al resentimiento masculino, que es muy peligroso, y por otro lado un feminismo que no ve qué hay de ese lenguaje que quizás está generando esta distancia erótica y política, que es peligrosa. La otra vez aparecía también una tontera, pero una encuesta no sé, en una red social, donde le preguntaban a las mujeres, usted si se queda solo en un bosque, ¿prefiere quedarse con un oso o con un hombre? Y todas contestaban con un oso. Bueno, hay hombres que también preferían con un oso. Sí. Pero bueno, la pregunta es si acaso hoy día podría haber una guerra de los sexos como en el lenguaje de la guerra, que es, o nuestros lenguajes empujan a que, o favorecen que podamos resolver nuestros conflictos mirándonos a la cara, es decir, encontrando soluciones, negociando, perdiendo algo. O es lenguaje de guerra, es decir, estereotipado, que generaliza, y dónde eres tú o yo. Bueno, son reflexiones a propósito del sexo, pero ahora la pregunta del aburrimiento. Sí, pues es que el aburrimiento yo encuentro que es un concepto súper interesante que en general no tiene mucho prestigio ni en la sociología, ni en la psicología, ni en la política, pero tiene peso. Bueno, mucha gente ha escrito sobre eso en todo caso, no es que yo lo descubriera. Pero ocurre que el aburrimiento y el deseo van juntos, es decir, el aburrimiento necesita salir, ¿cómo decir? Hay quienes dicen que seguramente los primeros seres humanos primitivos, yendo en contra de su instinto de autoconservación, estando bien en la cueva, salieron o pintaron o hicieron algo contra la comodidad, y algo fue creciendo, y algo fue evolucionando, seguramente por aburrimiento. El ser humano busca otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se estrecha el horizonte? No es lo mismo que el aburrimiento. No sé, ahí lo podemos discutir, pero lo que voy es que qué pasa cuando hay, y yendo a Camus, que lo dice muy bonito y muy terrible en La Peste al comienzo, dice, hay barrios, hay lugares, hay mundos o barrios que crecen para adentro, ¿sí? Que se comen a sí mismos, como caracol, en esos barrios sin ninguna esperanza, en esos lugares donde no hay horizonte, donde no hay mañana. El aburrimiento no se convierte en creación. El aburrimiento se convierte en catástrofe, en horror. Es como, piensa en los niños cuando, no sé, están en una clase absolutamente aburrida, donde no hay nada estimulante, donde no hay nada que tenga algún vuelo, empiezan a pegarle al otro, ¿no? El aburrimiento. ¿Y qué pasa? Y ahí está la novela de Bolaño, esa 26666, la parte de los crímenes, donde el policía, que es un policía que dice ya verlo todo, un policía que ya está aburrido, empieza, y eso es lo terrible, que empiezas a leer y pasar páginas y páginas donde se describen los crímenes a las mujeres en la ciudad de Santa Teresa, que está hablando de las mujeres de Ciudad de Juárez, de una manera tan aburrida, y lo espantoso es decir, el aburrimiento también puede, o sea, el horror también puede aburrir. Me llamaron a todo esto por el libro a conversar con gente que trabaja con víctimas a propósito, y dije, bueno, ¿y será por la violencia? No, por ese tedio espantoso que te anestesia cuando has trabajado mucho con el horror. Algo eso tiene la Naranja Mecánica también, ¿no? Esa cosa también, ese matar por nada. La verdad que aburre. No, y matar por nada. Claro. O sea, no es que la Naranja Mecánica no hay crimen de odio, no hay un crimen con una narrativa, tan aburrido. Y es lo que dice el mismo autor sobre su novela, que su héroe estaba aburrido y un día se aburre de eso y decide que crear es más interesante, pero el editor dice que le cortó el capítulo 21 a la novela y no lo puso. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Le ha motivado alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntar, cuando mencionaron el carácter heteronormativo de la civilización occidental moderna cristiana, la figura masculina o femenina, me gustaría preguntar qué papel jugaría el concepto de histeria. La histeria es lo máximo, porque la histeria,
Y siempre hay que descifrarla porque la histeria, y para que no hay que recordar los quienes no conocen la historia, pero la historia es bien genial porque Freud tiene en unas biografías que aparecen de él, era este médico joven, judío, pobre, y que era neurólogo, y él le estaba de novio con quien fue después su esposa, y no se podía casar porque no tenía plata. Entonces le decía, que en las cartas a su mujer le decía, estoy desesperado porque no puedo curar a ni un paciente, soy un neurólogo y un fracaso, porque el gran trastorno de la época, así como hoy día uno podría decir, ¿cuál es el gran trastorno de la época? Y es que la crisis de pánico ya medio pasaron de moda, ¿no? Son como desde hace 7 años. Hoy día, es que todos después se van sumando, no sé, hoy día es como el TEA, como el déficit de atención, como que se van enfatizando unos sobre otros, pero... la paranoia, quizás. Bueno, sí, esa de todas maneras y a nivel colectivo. Pero bueno, que no podía curar ni un paciente, estaba desesperado. ¿Y cuál era la histeria? Él siendo neurólogo, lo que le pasaba a sus pacientes, en la mayoría de mujeres, era que tenían parálisis, como estas parálisis de las teleseries de los años 80, como ¡ah! No puedo ver y después al otro día veían, o no puedo caminar y después caminaban, ¿ya? Que ese síntoma se va. Hay lugares donde todavía queda esa histeria, pero muy poco, o sea, para entender que va mutando el síntoma social, o sea, ya luego el psiquismo y lo social que van juntos. Y bueno, entonces no podían curar a estas personas porque no le encontraban la lesión orgánica, no encontraban dónde estaba el desperfecto. Bueno, y ahí está toda la historia de Freud y la cocaína, cuando, digamos, la cocaína era legal al principio, dice, bueno, experimenta con este nuevo fármaco, dijo, y escribió sus escritos de la coca, y dice, por fin puedo curar pacientes. Esta cosa cura todo, o sea, cura la alergia, la histeria, pero en sus propios textos Freud como quería ser científico, en los textos son bien geniales, le decía a su Marta, le decía, me siento un guerrero potente, bueno, las cosas de los jalados, pues, ¿no? Que es que se le cierra la costilla, ya no necesitan nada. Entonces hay unas partes donde dice, si tengo hambre puedo no comer y si tengo sueño puedo no dormir, o sea, puede todo menos no poder, todo lo puede, ¿sí? Esa es la fantasía, o sea, esa es una ayuda adecuada, encontró la ayuda adecuada, la cocaína, hasta que después se dan cuenta que no, que bueno, que sé yo, tenía otros efectos, pero se da cuenta de por qué Freud deja la cocaína súper rápido en el tratamiento, porque como quería ser científico y quería ser riguroso y medir y pesar la sustancia, si ya tanta cantidad hace tal efecto, se encontró que nada que ver. Encontró que si tenía un estado de ánimo, entonces le pasaba algo, si estaba en otro estado de ánimo le pasaba otra cosa, y dijo, no, esta cuestión poco científica la cocaína, el efecto así, ¿no? Se da cuenta que además le servía para cosas que ya no tenía que ver con como enfermedades del cuerpo, que era que se sentía menos vergüenza de hablarle a su maestro. Era muy honesto Freud contra todas estas cosas, que se sentía un idiota al hablarle al papá de su novia y que se le pasaba con la cocaína. Entonces dice, no, esta cuestión no es científica. Y paralelamente en esos años él va a hacer como una especie de pasantía a la Salpêtrière, que es este hospital donde han visto esos cuadros de Charcot, que era el bacán, o sea, era el maestro de la histeria en esa época, y están estos cuadros donde todas estas presentaciones médicas y están estas mujeres que se desmayan y todo ese cuento. Y Freud empieza a encontrar medio chanta a su maestro, a matar al padre, a todo esto. Dice, no, esta cosa está rara, ¿no será qué? Y eso todo el rato tiro cosas para pensar en la actualidad, cuáles son nuestros curanderos también, o nuestras cocaínas en el sentido de nuestras drogas mágicas, nuestras ayudas adecuadas, ¿no? Que nos hacen, ya no quiero sentir el dolor de que no tengo idea de qué quiere el otro, ¿no? Entonces, bueno, Freud dice... ¿Y hay cuáles son? Hay un montón, cada uno tendrá la suya. Po. Ah, pero no hay una... Sí, pues bueno, los psicofármacos, las microdosis de no sé qué, siempre aparece una nueva, pues. Para algunos será una nueva dieta, para otros será un nuevo fármaco, para otros será un nuevo discurso. El activismo podría ser, la respuesta política. Siempre estamos inventando la solución, ¿no? Por eso digo que cómo se creen cosas que no son la solución, la democracia es eso. Bueno, pero espérate, la historia de Freud y la histeria, que esto es interesante. Entonces Freud decide hacer un gesto que es totalmente radical en ese momento como médico y las acuesta en la camilla a estas personas y dice, no las voy a ver, las voy a escuchar. Y escucha a las mujeres de su tiempo, a las histéricas de su tiempo. ¿Y qué escuchó? Bueno, escuchó lo inconsciente de su tiempo, porque, o sea, escuchó la sexualidad femenina, escuchó la represión sexual de la época, los códigos, los tabús de la época, y dice,
Y ese es como el texto inaugural del psicoanálisis, cuando deja la cocaína y bueno, Charcot es un escándalo médico, ¿eh? A todo esto, como han ocurrido otros y seguramente ocurrirán otros también, o sea, el curandero que provocaba al mismo tiempo la enfermedad, ¿sí? O sea, a veces los remedios y las enfermedades se inventan juntas. Y pasa con Freud, que escucha y empieza a teorizar, o sea, cómo lo que le hace la cultura al psiquismo. Inventa lo psíquico, dice, y este el texto inaugural dice, estas personas en la histeria efectivamente se les paraliza el cuerpo, pero no el nervio, no, porque se da cuenta que si a una histérica, si yo digo se te paraliza un brazo, para mí, que no soy neurólogo, un brazo, no sé, pues de aquí hasta acá, pero no, pues la estructura nerviosa es distinto, se te paraliza la idea de brazo en la histeria. Entonces Freud dice, bueno, el cuerpo se puede enfermar de ideas, que eso era absolutamente novedoso, ¿sí? Y dijo, la histeria va a ir mutando, los nuevos curanderos van a ir mutando. Y la histeria, o sea, las nuevas formas de hacer síntoma de la época, porque él dice las mujeres, ¿por qué las mujeres se enfermaban en el siglo XIX? Bueno, porque las mujeres están absolutamente reprimidas en unos códigos imposibles sexuales. Ya, ¿cuáles son las histerias actuales? Ahí, bueno, ahí uno podrá decir, no sé qué, ya no se habla de histeria porque parece poco feminista, no sé qué, pero la histeria como concepto que nace de la verdad que traen las mujeres es muy interesante, a mi parecer. Y leer cuáles son los síntomas, o sea, o qué de los síntomas psicológicos, hoy día hablan del secreto social. Hoy día que nada parece ser secreto, pero lo que pasa es que hay que descifrar. ¿Te gustó? ¿Le gustó esa idea? Ya, dando como por cerrando la conversación en torno al libro, te quiero preguntar algo para terminar, pero que no tiene nada que ver, pero como estaba hablando de la histeria y las mujeres de otro tiempo, ¿por qué se desmayaban las mujeres en las novelas decimonónicas cuando se enamoraban? Yo he pensado que porque tenían muy apretado el corsé. Puede ser. Puede ser. Porque las Están mujeres apretadas por todas partes. Pero dejaron de desmayarse de amor. Oye, pero es que espérate. ¿O todavía se desmayan? No, pues hay ataque pánico, pues hay otra cosa. Que hay una filósofa, la Eva Illouz, tiene un libro muy interesante que se llama ¿Por qué duele el amor? Y ella dice que algo también que es contraintuitivo, porque dice en realidad uno cree que ahora somos súper libres y que lo pasamos mejor. Dice, en realidad es verdad que nadie podía elegir nada en las sociedades tradicionales menos las mujeres, pero igual había algo que en ese ordenamiento, porque a veces pasaba que como eran puros matrimonios obligados y todo, a veces igual se enamoraban. O sea, podía pasar en esa contingencia de que te obligaban, algunos se enamoraban, otros no, no sé. Pero lo que no había, dice, son estas crisis a las 3 de la mañana de desesperación de que el otro, o sea, no, había una moral que funcionaba como otro corsé al psiquismo, ¿no? Que se llama el carácter, dice ella, y que entonces un hombre no podía hacerte ghosting, pues no podía ir a hacerle algo a una mujer después de no hablarle o desaparecer. Entonces, en algún punto estaban más protegidas las mujeres y tampoco el carácter, este corsé moral, permitía estas cosas que pasan hoy día, pues el mal de amor, la manera en que hoy día duele el amor, donde parece ser que no hay códigos, donde esta cosa, cada uno con su ley. Oye, yo te avisé que esta cuestión era sin amor, así que, no sé, po. Si sufriste, el problema tuyo. Entonces, bueno, quizás tiene algo de sentido, eso también lo dice otra autora, Luis Soya, de que entonces parece ser que sobre todo las parejas, o sea, las personas heterosexuales, están haciendo alguna especie de split, y cada uno buscando su ayuda adecuada, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ya veremos. Constanza Minches, ha sido un gusto esta Muchas conversación. gracias, tu lectura, las Nostalgia del preguntas. desastre. Es una inmensa suma de luces que dan para conversar larguísimamente. Un gusto. Muchas gracias y gracias a ustedes también.